Hola, muy buenas tardes, queridos amigos que siguen esta página de Cricol. Este día me es grato poder nuevamente compartir con cada uno de ustedes a través de esta página que es de bendición para muchas personas y que a través de la cual podemos llegar hasta cada uno de sus hogares para poder orientarlos sobre diferentes temas que con frecuencia se van presentando en nuestra vida rutinaria. Perdón. Y que ahorita, evidentemente, ante la situación por la que estamos pasando, que no podemos obviarla, es todavía mucho más frecuente que se presente todas estas y cada una de las situaciones de las que hoy vamos a hablar. Quiero darle gracias a Dios por la vida que nos presta, por su misericordia que es nueva cada mañana y por permitirnos en este día poder compartir con cada uno de ustedes. Como siempre, pueden hacer sus comentarios, alguna duda o pregunta que puedan tener, con gusto pueden escribirlas y trataremos de orientarles dentro de lo que está a nuestro alcance. Como ya lo había anunciado previamente en la página, el tema que vamos a abordar es lumbalgias. Este es un tema sumamente frecuente que lo abordemos por la frecuencia, valga la redundancia, con que se presenta esta enfermedad. Las lumbalgias es una de las causas por las que más los pacientes acuden con dolor a las consultas médicas y yo diría que a nivel de los adultos, independientemente adulto joven o adulto mayor, es la primera causa por los que los pacientes son remitidos a los centros de rehabilitación. Cuando hablamos de lumbalgia, ¿qué específicamente es a lo que nos referimos? Porque a veces tendemos a confundir este término y pensamos que todo lo que duele en la columna es nervio ciático y para nada. Cuando hablamos de la lumbalgia es el dolor que está por debajo del borde de la última costilla y usted se toca su última costilla y exactamente lleva su mano hacia la parte de atrás de su espalda baja y cualquier dolor que esté desde el borde inferior de la última costilla hasta el pliegue de los glúteos, a toda esa zona se le denomina zona lumbar. Por lo tanto, el dolor que ocurra en esta extensión de nuestro cuerpo le denominamos lumbalgia. Y evidentemente hay varios componentes que pueden desencadenar el dolor o que están relacionados con este tipo de problema. Y el dolor, entonces, ¿dónde se origina? El dolor se puede originar a nivel de los músculos, que es cuando denominamos una contractura muscular a nivel lumbar. Y cualquiera dirá, yo pienso que ahí no hay músculos o que no hay contractura. Sí, hay músculos y con frecuencia estos se contracturan y al contracturarse van a generar dolor, incluso un dolor que es limitante y que muchas veces la persona tiene dificultades hasta para caminar o cambiar de postura. En este caso particular de las lumbalgias asociadas a las contracturas musculares, estas son frecuentes cuando hacemos movimientos bruscos en el suelo recogiendo algo y me levanté bruscamente o levanté algo muy pesado del suelo y más peso de lo que debía y eso provocó una tensión a nivel de los músculos y como mecanismo de defensa entonces generó una contractura muscular. También es frecuente cuando no tenemos un hábito correcto de cómo acostarnos, de cómo levantarnos en nuestra cama, de cómo agacharnos a hacer actividades tan sencillas hasta como de amarrarnos los zapatos. Y de ahí
hay cualquier otra cantidad, por ejemplo, en una ama de casa que de pronto quiso movilizar la macetera con un siembro y la movió de un solo, la cargó de un solo, y eso entonces el paciente dice, me quedé trabado. O sea, hizo el movimiento y no logró completarlo y se quedó en una postura. Y yo les hago la broma que a veces quedaron como Chespirito, como resortera, o sea, se quedaron pegados y luego esperan y van y van y van progresivamente hasta que lograron reincorporarse totalmente. Y esto, hay pacientes que incluso quedan bloqueados totalmente la columna, que no se pueden mover y el dolor es intenso, en el que hasta para respirar les genera dolor. Pero también podemos tener que el dolor a nivel lumbar se puede originar a nivel de los discos de la columna. Generalmente en aquellos pacientes que tienen discopatías, ya sea degenerativas o traumáticas. ¿Qué son las discopatías? Las discopatías es cuando el disco que hay en la columna, nosotros tenemos en nuestra columna lo que son las vértebras, que son los huesos, y entre medio de una vértebra y otro hay discos. Esos discos son amortiguadores de la columna. Estos discos tienen un 80% de agua y el otro 20% están formados de otras estructuras y tiene un grosor definido. Las discopatías es cuando ese grosor, ese amortiguador va reduciendo de tamaño, va reduciendo la cantidad de agua, ya no tiene un 80%, sino que cada vez va siendo menor. Y al ir perdiendo el agua, se va deshidratando el disco y entonces va haciendo que, si era de este grosor, cada vez va haciéndose más pequeño. Y es como que usted tenga los amortiguadores de su carro malo y entonces ya no siente que amortigua correctamente, y cuando ve en una calle de pronto que no está con un buen pavimento, usted siente que pega hierro con hierro. Es lo mismo similar en nuestro cuerpo. Esos discos son los que amortiguan. Entonces, al irse adelgazando con ciertas posturas, con ciertos movimientos, al levantar cosas pesadas o, por ejemplo, al estar barriendo, trapeando o en una pila lavando, entonces, y estar 40 minutos de pie o sentado sin movilizarse, esto provoca que haya un aumento de la presión en esos discos intervertebrales y evidentemente esto entonces va a generar un dolor que se va a irradiar hacia los músculos de esa zona que yo ya les acabo de mencionar. Entonces también el dolor en esta zona lumbar puede ser originado de discos, pero también puede ser secundario a hernias de núcleo pulposo. ¿Y una discopatía es lo mismo que hernia? No, no es lo mismo. Cuando hablamos de discopatía es que ese disco solo se ha degenerado, o sea, que ha perdido agua, está deshidratado y ha perdido grosor, pero se ha deformado el núcleo internamente. El disco está formado por unas fibras y por un núcleo. Las fibras son el anillo. Entonces, pero está deformado ese núcleo, pero no se han roto las fibras del anillo. Las hernias ya les denominamos cuando el aumento de la presión dentro del disco ha sido tan fuerte que ha ido rompiendo el anillo fibroso que recubre el disco, el núcleo, y entonces ese líquido se ha ido saliendo y metiéndose entre medio de ese anillo fibroso. Yo les pongo un ejemplo típico de lo que es una hernia. Haga de cuenta que usted tiene un sándwich, tiene una rodaja de pan, coloca aderezo, tomate, lechuga, jamón, todo lo que usted quiera, luego aderezo y otra rodaja de pan. ¿Qué hace si usted presiona las dos rodajas de pan? El aderezo o el tomate o algo de lo que está en el centro va a salir por un extremo. Generalmente, ¿qué es lo que más sale? El aderezo.
Ese aderezo es como ese núcleo que salió por en medio de esas fibras del anillo y entonces es cuando ya tenemos una hernia. Y cuando eso va aumentando y va creciendo esa hernia y llega esa sustancia a tener contacto con raíces nerviosas, es cuando ya en estos casos hay dolor intenso, pero que ya se va hacia un trayecto. Ya la persona dice, ya me cuesta caminar. Siento adormecimiento en el dedo gordo del pie. O a veces siento adormecimiento en la pantorrilla. Solo en la pantorrilla la siento adormecida. O siento sensación como que si fueran corrientes eléctricas que van desde mi columna y que recorren y llegan hasta el dedo gordo, o pueden llegar a la pantorrilla, o pueden llegar solo hasta la rodilla o al muslo. Entonces ahí significa que hay una compresión que en una raíz y que tiene un recorrido hacia una estructura, que es generalmente ya en los casos ya no solo de una hernia, sino que esta hernia está generando una compresión y nosotros le denominamos una radiculopatía. Y también podemos tener lumbalgia por problemas a nivel de las articulaciones de la columna, sobre todo en aquellos pacientes que tienen artrosis, ya sea artrosis degenerativa, en el caso de los pacientes que son adultos mayores, o también podemos tener artrosis traumática en quienes pacientes que, por ejemplo, tuvieron accidentes y el impacto fue muy intenso, incluso que pudo generar una fractura a nivel de la vértebra, pero también pueden haber artrosis traumáticas en ciertos tipos de personas, sobre todo, que laboran con máquinas pesadas, por ejemplo, vibradoras, y esto genera un microtrauma repetitivo que al final se va acumulando. O también hay personas jóvenes que de pronto acuden a los gimnasios, y aquí voy a aclarar, no estoy en contra de los gimnasios, son muy buenos, pero hay que tener cuidado en la forma, en cómo va a hacer los ejercicios. Si usted nunca ha hecho ejercicio y el primer día que va pretende levantar 40 o 50 kilos, se va a terminar dañando. Sobre todo si levanta peso muerto y no sabe cómo va a levantarlo. Levantar peso muerto con un abdomen débil y con una musculatura de columna débil, que esos son generalmente los ejercicios que más daños producen a nivel de la columna. Entonces, cuando la persona tiene una condición física muy buena con músculos lumbares fuertes, músculos abdominales correctos y la postura para levantar el peso es la adecuada, no hay ningún problema. Pero cuando no hacen la postura y forzan el músculo a lo que no tiene capacidad, evidentemente esto va a terminar provocando una situación en la que puede llegar a provocar daños a nivel de las articulaciones. Y la otra causa que puede generar dolor lumbar son los problemas ligamentarios. Y aquí generalmente estos, la columna a los lados tiene ligamentos que son estructuras que mantienen la columna alineada en conjunto con los músculos. Y estos pueden dañarse, sobre todo en aquellas personas que sufren accidentes muy severos, y pueden haber elongaciones de estos ligamentos y evidentemente esto provocar algún tipo de dolor. Incluso a veces vemos columnas inestables en los que son pacientes que han tenido accidentes, varias fracturas en nivel de la columna y evidentemente tienen que ser sometidos a cirugía para poder estabilizar la columna, porque de lo contrario puede terminar en una condición severa como una silla de ruedas. Entonces, básicamente, todas estas estructuras nos pueden generar dolor. Lo muscular, los discos, ahí mismo las hernias, las articulaciones, los ligamentos. Cualquiera de esas estructuras nos va a provocar. Dependiendo de qué estructura es la que está comprometida, así va a ser la sintomatología.
Aquí es importante entonces definir que, si bien es cierto, las lumbalgias son de alguna manera la primera causa de dolor por los que los pacientes acuden con nosotros, tanto a consulta general como a consulta especializada, y si hiciéramos una estadística en los centros de rehabilitación, en los adultos, ¿por qué es lo que más remiten los médicos? Son por los problemas de columna, las algias vertebrales. De ahí que a nivel mundial un 70 a 85% de toda la población del mundo en algún momento de su vida va a padecer de una lumbalgia. Y cualquiera, si usted en este momento es de los que no la ha tenido, bueno, siéntase dichoso, pero en algún momento de su vida usted va a obtenerla en diferentes grados, sea leve, moderada, severa. Y muchos incluso de nosotros le hemos tenido. Incluso cuando tenemos un viaje muy largo, de pronto si yo me voy conduciendo desde aquí, desde Ceiba hasta Tegucigalpa, y en el camino no fui haciendo estaciones, evidentemente eso me puede generar un dolor asociado a una postura prolongada por mucho tiempo, o de pronto un guardia de seguridad que entró a un turno desde las 6 de la mañana hasta las 2, 3, 4 de la tarde y está de pie. Esto también le puede generar una lumbalgia asociado a un tema postural. Entonces, 85% de todas las personas en algún momento de nuestra vida vamos a presentar un dolor lumbar. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Lo que les mencionaba anteriormente son los orígenes en donde puede estar el dolor. Ahora, ¿cuáles son los factores que se asocian a la lumbalgia? Primero, el sobrepeso. Esa es una de las causas más frecuentes. Y siempre que un paciente es remitido por un dolor lumbar, independientemente si es muscular, si es por un problema de discos, de hernias o degenerativo, siempre tratamos de evaluar cómo está la situación del peso, porque evidentemente ninguna terapia va a ser funcional, ningún manejo va a tener el éxito que queremos si no mejoramos las condiciones anatómicas. Así como le decimos al paciente, no puede levantar más de 10 libras de peso con los brazos, trate de no andar cargando, de no barrer, de no mopear, de no estar en una pila lavando, empujando muebles. Así también necesitamos quitarle peso a nuestro cuerpo. ¿Y por qué es importante quitarle peso a nuestro cuerpo? Porque en la medida en que le quitemos peso a nuestro cuerpo, le estamos ayudando y eso nos hace que se reduzca la presión dentro de los discos, dentro de los músculos, y evidentemente nos va a ayudar a la mejora del dolor. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene una discopatía o un paciente que tiene una lumbalgia o una artrosis lumbar y tiene sobrepeso, evidentemente el medicamento va a menguar el dolor, la terapia va a menguar el dolor, mas sin embargo siempre va a persistir. Cuando vemos éxito en ese tratamiento, cuando el paciente empieza a perder por lo menos de 10 libras en delante, porque hay un sobrepeso, entonces con el hecho de pérdida de 10 libras, eso es suficiente para que un promedio de un 20% de la intensidad del dolor se reduzca sin necesidad del medicamento. Si le combinamos entonces la pérdida de peso con el medicamento más un proceso de rehabilitación, evidentemente entonces vamos a observar un mayor beneficio en todo este programa. Por eso es que de pronto incluso a veces hasta le decimos al paciente, necesito que vaya con un nutriólogo, porque si no baja de peso, evidentemente es una cascada. Le duele la columna, le duele la cadera, le duele la rodilla. Y tenemos un montón de pacientes en esa condición, en que lo mandan por una lumbalgia, pero ya estando en la consulta, fíjese que también me duele la cadera, doctor, me duele la rodilla, me duelen los tobillos. Y nos enfocamos en lo que más duele y lo que no es que lo otro no es importante, pero necesitamos modificar ese factor asociado.
El otro factor asociado son las posturas inadecuadas. ¿Qué pasa entonces si yo estoy o mi trabajo es en una computadora y estoy en esta forma 6, 7 horas o el escritorio es muy alto y estoy así con una silla baja o una silla muy alta y el escritorio bajo? O llegué a las 8 de la mañana, me quedé sentado almorzando, no me levanté, son las 2 de la tarde y sigo ahí, y hay muchas personas que son así. O sea, en 6 horas no se levantaron del escritorio, comieron en el escritorio, tienen la impresora al lado del escritorio. Entonces, esa postura inadecuada de estar tanto tiempo en una misma posición, eso es un factor asociado para que haya una lumbalgia. El otro factor es la poca condición física. No tenemos la cultura del ejercicio. Creemos que estar barriendo, mopeando, estar moviendo, arreglando la casa, eso es ejercicio. No, señores. Eso es una actividad, eso es un trabajo. Ejercicio es que usted se colocó su camiseta, se colocó su buzo o su short, sus tenis, sus calcetines, si quiere escuchar música, y luego se puso a caminar o a hacer una actividad puntual. O sea, conectó el cuerpo, el espíritu y su alma para hacer una actividad puntual. O sea, estar barriendo, usted está haciendo actividades, pero no está haciendo ejercicio. Entonces, la pobre condición física por la que tenemos, somos muy sedentarios. ¿Por qué? Porque no hacemos ejercicio como hábito de vida. Y esto, entonces, ¿a qué nos lleva? A que nuestra columna sea una columna que tenga poca flexibilidad. Yo ayer revisaba a un paciente que hace como unos 3 meses había ido con un problema como este y habíamos hecho un programa y quedó bien y le dije todo lo que tenía que seguir haciendo. Pero como se sintió bien, lo abandonó. Y ayer uno mide la columna en arcos, lo completa, solo hace un 75, un 50, un 25. ¿Qué porcentaje lo hace? Y solo me hacía el 50%. Y yo le decía, parece robot. O sea, la columna perdió esa flexibilidad como tal de poder tener esa movilidad para la que fue diseñada. Nosotros de nuestra columna tenemos 2 zonas súper móviles, a nivel cervical y a nivel lumbar. La parte torácica es rígida, pero la parte lumbar es flexible. Entonces, si tenemos una columna rígida, cuando hacemos movimientos bruscos, nos quedamos trabados, nos quedamos pegados, nos quedamos bloqueados. En una persona adulta mayor, ya por la artrosis va perdiendo esa flexibilidad y es por una razón ya degenerativa. También, como no tenemos hábitos de ejercicio, entonces también tenemos una masa muscular generalmente flácida. O sea, el tono muscular no es el más adecuado. ¿Qué significa? Que el músculo tiene una fuerza, pero no está definido. No es que queremos que tengan los bíceps de Popeye o el rival en el abdomen, no. Pero evidentemente un músculo que está tonificado, eso es lo que va a garantizar que cualquier articulación de nuestro cuerpo se mantenga en las mejores condiciones. Y me voy a adelantar en este punto porque no quiero que se me escape. Muchas personas con lumbalgia, entonces lo primero que hacen es irse a comprar una faja lumbar. ¿Y por qué la usan? No, es que con ella me siento bien. ¿Está indicada la faja lumbar en la lumbalgia? Sí, por 3 a 5 días, no más. ¿Y en qué situaciones? En aquellas situaciones en las que el dolor es sumamente intenso y severo, para tratar entonces de disminuir la intensidad del dolor. O si yo tengo un paciente en el que tuvo una fractura lumbar o tiene una fractura, ya no voy a usar una faja, voy a usar un corsé o una faja diferente para columna para estabilizar.
Pero la faja típica que se compra en las farmacias o en las tiendas, entonces, ¿qué sucede? Se adaptan a esa faja y después la andan permanente. ¿Cuál es el gran detalle? Cuando se adaptan a esa faja y se la quitan, sienten que se van de lado, sienten debilidad. ¿Por qué? Porque esa faja empezó a comprimir esos músculos y los va atrofiando, o sea, va perdiendo la masa muscular y se va debilitando. Músculo que no se usa, músculo que se debilita. Los músculos de la columna que el paciente se acopló, se adaptó a usar una faja, ese paciente va a tener mayores problemas porque los músculos perdieron fuerza, perdieron masa muscular y por lo tanto van a estar débiles. Esa persona, cuando no ande la faja, va a sentir que se cae. Entonces se alteró el equilibrio. Por eso es que la faja, ahora, la faja se puede utilizar preventivamente en quienes, por ejemplo, en una persona de que está descargando un camión lleno de azúcar, lleno de arroz o descargando frutas, verduras o tiene que estar descargando en un camión refrescos de cola. Entonces, las cargas son tan pesadas y repetitivas. Ahora, ese tipo de fajas están permitidas, pero deben de ser fajas que tengan barras metálicas. No hay unas fajas que solo son elásticas. Ese tipo de faja no nos protege nuestra columna. Esas son más fajas para sudar el abdomen y perder un poco de grasa, porque lo que nos hace es sudar, eso es un hule. Las fajas protectoras, estas fajas tienen unos tirantes para entrecruzarse y mantener la postura erguida y correcta de la espalda. Esa es una característica. Y la siguiente es que en la parte de atrás, a cada lado de la columna, lleva dos pequeñas barras metálicas. Y estas barras son flexibles porque se puede moldear a la forma del paciente, pero al mismo tiempo tienen la rigidez suficiente para evitar que la columna pueda sufrir traumas bruscos. En esos pacientes o en este tipo de personas sí son recomendables. Otra entonces de los factores que se asocian son los estilos de vida, como cuáles, por ejemplo, los fumadores. El cigarro se ha visto que tiene una alta asociación para que las personas generalmente desarrollen lumbalgia. Y también las personas ansiosas, las personas con depresión y las personas con ansiedad, estas pueden desarrollar lumbalgia sin que exista una causa mecánica. Simplemente se van a presentar asociados a estas situaciones. En la transmisión pasada yo les hacía la relación por qué la ansiedad y la depresión disparan la fibromialgia, pero por qué la fibromialgia y puede también disparar las crisis de ansiedad y depresión. Entonces, un paciente ansioso y depresivo o estresado, él lo que genera es una alteración en esos neurotransmisores y automáticamente canaliza esos estilos de vida estresante produciendo contracturas musculares permanentes. Y hay pacientes que uno les pregunta, ¿usted es estresado? No, no, para nada. Yo no padezco de estrés, yo no padezco de ansiedad. Y vemos aquellas contracturas musculares, pero severas. Entonces, él de pronto no acepta o no entiende cómo se está manifestando su cuadro ansioso o de estrés, sino que lo canaliza generando contracturas musculares en diferentes puntos, lumbares o pueden ser a nivel de los trapecios. Otra de las condiciones es la depresión, que ya lo habíamos hablado, la frustración, la edad y el sexo. ¿Quiénes son los que más padecen de las lumbalgias? Generalmente las mujeres, pero en general, pero si comparamos en los sexos en función de trabajo, los hombres por los trabajos pesados
pero las mujeres es por las múltiples ocupaciones y por lo repetitivo del trabajo que hacen. Esto hace que al final, en general, las mujeres sean las que tengan mayor cantidad de episodios de lumbalgia en el transcurso de la vida. Entonces, esos son los factores que se asocian. Ahora, todos los problemas o todos los dolores a nivel lumbar, es que la persona tiene una hernia? No. 85% del dolor lumbar es un origen inespecífico, o sea, que generalmente son causas que tienen que ver con la postura y con problemas musculares. Por eso es que cuando hay un paciente con lumbalgia, siempre esperamos a que vaya a consulta con nosotros o con cualquier médico y que el médico, dependiendo de la evolución y dependiendo de la sintomatología que presenta, él va a determinar si le va a pedir radiografías o qué otro estudio de imágenes. Muchos de nuestros pacientes cometen el error, les duele la columna y van y se realizan una radiografía, porque según ellos ya quieren adelantar y llevar el examen con el médico para que así ya es más fácil, más rápido y no tengo que regresar de nuevo a consulta con el doctor. Y muchas veces esa radiografía fue un gasto innecesario porque no la meritaba. O de pronto ameritaba una radiografía, pero en otras proyecciones y no como la que llevó, porque el técnico de rayos X no sabe, él solo quiere una radiografía, ok, ¿de dónde? De la columna. Él se la hace lo que él cree, pero él no la está evaluando para determinar qué tipo de radiografía le va a pedir. Entonces, los estudios de imágenes deben de quedar a criterio del médico. Además, recordemos que cada radiografía es radiación para el cuerpo. Imagínense en una mujer que cada vez que le duela la columna se haga una radiografía y es en edad reproductiva, ¿cuánta radiación va a tener? Y sale embarazada, usted embarazada y ni cuenta se da, ese niño puede salir con malformaciones. Entonces, estos estudios nosotros, aunque sean tan sencillos y tan baratos, nosotros los definimos en función de lo que sospechamos una vez que hemos hecho la evaluación. Entonces, 85% son posturales y con un componente muscular. Solo un 10% son por hernias y por problemas de disco. Y un 5% de los dolores de columna son asociados a cáncer o a enfermedades que tengan que ver con procesos severos. Entonces, por eso es que, como el 85% son por problemas de postura, evidentemente nuestro enfoque va hacia dónde? A el tema de mejorar los factores que más nos generan el dolor. ¿Y de qué estamos hablando? Del tema de la postura. Ese 10 o 15% que nos generan los problemas de discos y hernias, evidentemente también van a mejorarse y se van a beneficiar del tema postural. Y aquí entonces hay un punto que es importante. Si bien es cierto, el 85% de los pacientes, su causa es postural, no significa que no debemos de descartar cuando el paciente acude con nosotros las otras causas que nos pueden generar. Y ahí entonces es donde el dolor es un aspecto sumamente importante que el paciente nos lo refiere. Pero ¿a qué nos referimos? ¿Cómo es el dolor? Y aquí entonces el paciente es, mi dolor solo es lumbar, pero no se va para ningún lado. Eso es importante. Es opresivo, es punzante. ¿Cómo es ese dolor? Pero si ya este paciente me dice, el dolor empezó primero a nivel de la columna, a nivel lumbar. Muchas de nuestra población dicen a nivel de la rabadilla. Si vamos para que lleguemos a esa población del campo, así lo manejan. Cuando hablamos de zona lumbar,
Estamos hablando a esa misma zona que usted conoce como la rabadilla. No es el término médico, pero si usted lo entiende así, lo vamos a manejar también. Si ese dolor comenzó lumbar, pero luego dice, es que siento que corre y va como corriente eléctrica y ya me llega hasta el dedo gordo del pie, o siento el dedo gordo del pie dormido, o siento mi pantorrilla dormida, o mire que la pierna se me ha adelgazado, o he perdido fuerza, ojo, entonces ya no es ese 85% asociado a postura. Y ahí estamos entonces con la información que el paciente nos va dando, entonces, y nuestro examen físico, al momento de la evaluación, donde evaluamos reflejo, fuerza, la sensibilidad, la marcha, esto nos orienta entonces a si puede ser un problema de una hernia, o hay una compresión, o las vértebras se han desplazado, o la médula espinal se está comprimiendo por la misma hernia que se ha extruido hacia el lado de la médula. Y evidentemente entonces aquí ya cambiamos el panorama y entonces tenemos que pedir estudios mucho más sofisticados que una radiografía como tal. Pero también es importante los antecedentes de la persona. ¿Por qué? Porque un antecedente va a marcar también la ruta de ese dolor. Por ejemplo, ¿en qué pacientes nosotros alertamos ese semáforo de un verde que es seguro a un rojo? Un paciente, por ejemplo, que nunca había padecido de dolor en la columna y que tiene menos de 20 años y no se ha caído, no ha tenido un accidente, no ha levantado cosas pesadas y de pronto empieza con un dolor lumbar y que es incapacitante y que va progresando y que cada día le limita más la movilidad, esa es una bandera roja. O en un paciente mayor de 60 años, también es una bandera roja. Un paciente que tenga de enfermedad de base, por ejemplo, una tuberculosis y empieza con un cuadro lumbar, también es una bandera roja. ¿Por qué? Porque hay un tipo de tuberculosis que es la tuberculosis a nivel de la columna y esta nos puede estar generando ese proceso. Hemos tenido pacientes con fracturas a nivel de columna que no sabían que tenían fractura y que no sabían que tenían tuberculosis. Entonces, una persona que no se ha caído, que no tiene ningún trauma, que algún familiar o cercano tuvo tuberculosis y que de pronto empieza con limitación, hay que estudiarlo. Y las radiografías o los estudios nos van orientando y nos dicen, bueno, esta imagen es sospechosa de una tuberculosis o de un... Y entonces hay que ir a determinar y hacer. Y hay, como le digo, pacientes incluso que andan vértebras fracturadas y ni siquiera se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque son fracturas patológicas asociadas a enfermedades de base. Pacientes con VIH positivo, sobre todo los que ya tienen SIDA. No tanto el que tiene el VIH, sino el que ya desarrolló el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Estos pacientes, si presentan cuadros de dolor, entonces también nos debe de orillar a ir investigando. O un paciente, por ejemplo, que empieza con dolor en la columna, acompañado de fiebre, de pérdida de peso, de malestar general, ojo, ya ahí ya no es el simple dolor de la rabadilla ni de la columna. Entonces, estoy tratando de orientarlo en lo más sencillo y común que llega hasta los extremos a donde puede llegar una lumbalgia. Por eso es que no es una receta de cocina. Ah, me duele la columna, entonces voy a ir a Cricol para que me pongan una compresa caliente y me hagan una terapia o voy a que me soben y con eso. No. Ojo, porque puede ser el 85% que solo es una lumbalgia mecánica o asociada a la postura o a una contractura muscular, pero también puede ser otro extremo. Y muchas veces me ha tocado evaluar pacientes en la consulta de Cricol en donde no los he metido a terapia y les he mandado a hacer estudios y sorpresa, tienen fracturas o tienen daños,
pensando que era algo tan sencillo. Entonces, sí somos responsables en ese sentido y cuándo y en qué momento determinamos la terapia. ¿Por qué? Porque si no puede surgir, yo andaba bien, pues a lo mejor con la terapia fue que me fracturaron o me dañaron la columna. Entonces sí, somos minuciosos en ese punto y no es como que como ya me vio otro, entonces voy directo. No, ojo con eso. Entonces tenemos esos criterios. También en pacientes que han tenido cáncer y a veces el paciente padece de alguna enfermedad. No, de nada. ¿Ha tenido alguna enfermedad? No, nada. No oculte ningún antecedente de enfermedad que usted haya padecido, porque de pronto el médico que en ese momento la está viendo no conoce nada de usted. Y un paciente, por ejemplo, que ha tenido una mujer un cáncer de mama, un cáncer de útero, aunque ya le hayan dado quimio o radio, pudo haber hecho una metástasis a la columna y entonces ese dolor ya no es una simple lumbalgia, sino que es ese 5%, que es un dolor, pero por un cáncer ya a nivel de la columna. Entonces, también existe ese otro, recuerdo una paciente que me la enviaron por un dolor lumbar. Ella hacía 3 meses había terminado la última quimioterapia. La cosa es que en 2 semanas, esta paciente que andaba caminando bien, pasó automáticamente a un andador y ya una pierna la arrastraba. ¿Qué significa? Que había un compromiso neurológico porque había perdido fuerza, había perdido la sensibilidad, no sentía la pierna. La pierna estaba flácida, no podía caminar por sí misma. Cuando la interrogo, me dice, ¿y de qué? Y empezando a preguntarle, no, lo último fue que hace 3 meses terminé la quimioterapia. Le mandamos a hacer radiografía y literalmente tenía 3 vértebras fracturadas. Recuerdo que se la mandé al neurocirujano y el neurocirujano le dijo, usted se tiene que ir automáticamente para Tegucigalpa allá. ¿Por qué? Por los riesgos que hay en este tipo de pacientes, pero también la radiación y la quimioterapia pueden producir daños a nivel de nervios hasta 1 año después de que se colocaron esos métodos. Sobre todo, tenemos neuropatías por radiaciones o por quimioterapia. Pacientes que mientras le dieron su quimioterapia no presentaron nada y caminaban bien. Y allá 6, 8, 9 meses después que tuvieron aquella radiación o aquella quimioterapia, empezaron a perder fuerza de una pierna y se asustan pensando que de pronto llegó el cáncer. No, son efectos de esa quimioterapia o de esa radiación. Por eso es que el antecedente de todo lo que ha pasado antes es importante que usted se lo diga al médico. Si siente que se le va a olvidar, anótelo en un papelito y evidentemente esto le va a ayudar para que no se le olvide cuando vaya al médico. Eso, y si al médico se le olvidó, usted dígale, mire doctor, yo padecí de cáncer, me dieron tantas quimioterapias, tantas radiaciones. Eso, si a él se le va, usted dígaselo. O yo fui paciente que tuvo tuberculosis, o sea, no ocultemos, porque a veces por el miedo a la estigmatización o al rechazo, yo no voy a rechazar a un paciente solo porque sea VIH positivo o porque tenga SIDA. Tengo cualquier cantidad de pacientes, ni me voy a poner tampoco guantes para tocarlo solo por eso. Lo importante es que se sincere con el médico porque eso nos ayuda a poder entonces definir cuáles son los problemas que están produciendo ese dolor y entonces nos ayuda a identificar cómo poder darle un mejor tratamiento como tal. Entonces, si se fija, puede ser algo tan sencillo como también algo muy complejo. En los hombres, por ejemplo, que han tenido cáncer a nivel de próstata, el primer lugar en donde hay metástasis de próstata es a columna. Entonces, un señor de 60 años que no ha padecido nunca de nada y que empieza con dolor en la columna, siempre lo mandamos a hacer exámenes de próstata. Siempre le pedimos hacerle todo porque no solo nos interesa la columna, nos interesa también ver si no hay otro problema que se está manifestando en otra zona diferente a la que él de pronto tiene el problema. Entonces, son algunas cosas para ampliar el conocimiento en función de todo esto.
y evidentemente los problemas de artrosis, las caídas sobre todo en los adultos mayores. Hablando entonces, obviamente, de todo esto, ahora entonces quiero concluir con cuáles son entonces los manejos y las recomendaciones para un paciente con lumbalgia. Primero es llegar a un diagnóstico, cuál es la causa. En función de cuál es la causa, si es un problema muscular, pues entonces lo que indicamos son analgésicos de los comunes que hay, dependiendo si es hipertenso, si es diabético, de qué enfermedades padece. Recuerde que si usted es hipertenso, no puede estar consumiendo o automedicándose, sobre todo algo por tantos días como el diclofenaco o el ibuprofeno. Si usted es hipertenso y tiene dolor, o es diabético y tiene dolor, yo le recomiendo que mejor acuda con su médico para que le indique el antiinflamatorio más adecuado y que no le vaya a disparar los niveles de su azúcar o de su hipertensión. Pero si no padece de nada, puede utilizar un analgésico acompañado de un relajante muscular. ¿Por cuánto? Por unos 3 a 5 días. Si en 5 días eso no mejoró, no siga comprando más medicamentos. Acuda al médico. Y ahorita estas recomendaciones yo se las estoy dando por el tema del confinamiento, por el tema que no hay tanta libre circulación, porque lo ideal es hacer la evaluación antes de iniciar cualquier medicamento. Entonces, si siente que hay una contractura que tiene un relajante, generalmente por 5 días, un antiinflamatorio por 5 días. Y esto lo debemos de acompañar de medio físico. Recuerde que ahorita Cricol está cerrado. Entonces usted tiene que aprender a hacer medios físicos en su casa. Y ¿cuál es el mejor? La compresa caliente. Humedezca una toalla con agua de la llave, solo que esté húmeda, la dobla, la coloca dentro de una bolsa plástica y con todo y bolsa en el microondas. 5 minutos, tiene una toalla seca afuera y esa bolsa que va a salir caliente la coloca en la toalla seca, la envuelve y la coloca, valga la redundancia, en la zona donde usted siente dolor por 15 minutos. Ayudar a ir mejorando y a reducir el dolor. Entonces, eso lo acompaña con el medicamento. Los primeros 2 días, si hay mucho dolor, o 3, el calor más el medicamento. Pero también hay que acompañarlo de un programa de ejercicios de columna. Y aquí, en este caso, pues evidentemente para poder saber qué ejercicios de columna, nuestros compañeros terapeutas de Cricol, la licenciada Ofelia y parte del equipo que trabaja, ellas van a elaborar un video para poderlo subir a la página sobre las posturas que yo tanto les he mencionado, de cómo acostarse, cómo levantarse, cómo agacharse, cómo hacer las actividades básicas de la vida, y también un video sobre los ejercicios de columna. ¿Qué es lo que nos va a producir el ejercicio? ¿Más dolor? No. El beneficio del ejercicio es que produce primero un estiramiento del músculo que recuerde que está contracturado, entonces se ha amontonado. Y con el ejercicio lo que empezamos es a ir generando un proceso de estiramiento. Segundo, nos ayuda en el proceso también el ejercicio de fortalecimiento. Y tercero, nos ayuda a flexibilizar la columna. ¿Por qué? Porque ya vimos en un inicio que la falta de flexibilidad es una de las causas más frecuentes por las que hay dolor. Entonces necesitamos lograr esos 3 puntos: estiramiento muscular, fortalecimiento muscular y flexibilidad de la columna. Y esto lo vamos a lograr con los ejercicios. ¿En qué momento empiezo yo a hacer los ejercicios cuando tengo una lumbalgia? Nosotros evaluamos el dolor en una escala de 1 a 10. 10 es el dolor más fuerte. Y cuando evaluamos, sobre todo mujeres que ya han tenido hijos, le decimos, el 10 es equivalente como al dolor de parto. O sea, un dolor de 10 es para estar en un hospital, porque es intolerable.
es un dolor fuerte. Y uno es el dolor como el que la gente dice, tengo una pasioncita, doctor. Es ese dolor así medio sordo que no es tan fuerte, pero que ahí anda molestando. Entonces tenemos dos extremos, 1 y 10. 10 es lo más intenso. Un paciente que tiene dolor en una escala de 7, 8, 9 o 10 no está para hacer ejercicio. Hay mucho dolor y evidentemente necesitamos el medicamento para que nos ayude a reducir la intensidad del dolor, y una vez que ese dolor está en una escala de 5 hacia abajo, entonces involucramos el ejercicio. Ahora, tengo 9, tengo 8, tengo 10, tengo 7. ¿El calor lo puedo usar? Perfecto. El calor no le va a dar dolor. El calor más bien le va a mejorar el dolor. ¿Y qué es lo que va a favorecer? Que haya una mayor oxigenación de los tejidos y por lo tanto va a producir un alivio. Entonces, si tenemos dolor de 7 en delante, de 7 a 10, cero ejercicio. De los que van a subir en el video. Ahora, si tenemos de 5 hacia abajo, sí hay que hacer esos ejercicios. ¿Y cuál es la forma correcta de hacer esos ejercicios? Por lo menos 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Cada ejercicio se debe de repetir 10 veces y debe de durar 10 segundos cada uno. Esto lo debe de convertir como norma, porque si un día lo hizo, otro día no lo hizo, no va a haber ninguna mejoría. El ejercicio en una persona disciplinada es mejor que cualquier pastilla. Pero muchas veces la persona, ay no, mire, yo prefiero que me den pastillas que hacer ejercicio. Y yo le digo, la pastilla le va a tocar comprarla, o sea, va a gastar dinero. Segundo, le va a dañar el estómago, le va a dañar el hígado. El ejercicio ni lo va a comprar, ni le va a dañar ningún órgano. Hay momentos en que tenemos que obligatoriamente utilizar ambos. Pero ¿qué es lo que yo quiero con el ejercicio? ¿Por qué los médicos nos mandan los pacientes a nuestras áreas de fisioterapia? Para ir reduciendo la cantidad de medicamentos y que no tengan que depender solo del medicamento. ¿Por qué? Porque hay muchas formas y medios como controlar el dolor sin necesidad de medicamento. Y esta es una en las que interviene la fisioterapia. Pero la fisioterapia es no solo el ejercicio, es cambiar el chip, es cambiar el hábito. ¿Cómo me debo de levantar? ¿Cómo me debo acostar? ¿Cómo debo de agacharme? ¿Cómo debo de realizar mi trabajo? No es dejar de trabajar. Un paciente con lumbalgia, lo más que puede estar en reposo en cama son 3 días, porque la cama enferma. Después de 3 días, debe de ir afuera de la cama. Tal vez no a trabajar como antes, pero necesitamos un reposo relativo, o sea, que no esté solo acostado, que se mantenga activo. O sea, que se levante, que camine, que se mueve. No puede hacer ejercicios de columna, pero entonces que mantenga un tanto de movilidad. Caminar en el corredor de su casa, camine en el patio de su casa. Si enfrente de su casa es seguro y usted puede, hágalo. Pero lo importante es que haga ejercicio, que se salga de ese estado en el que muchas personas están de desacondicionamiento por pasar solo sentado o solo acostado. Entonces, esto también es importante como parte del tratamiento. Y el otro punto, ¿en quiénes entonces los ejercicios hay que tener cuidado? Si es un paciente muy mayor, o sea, de edad muy avanzada y hay antecedentes de osteoporosis, tenemos que tener mucho cuidado, porque un movimiento brusco nos puede generar una fractura. Entonces, si usted tiene osteoporosis, solo haga las posturas, como agacharse, como acostarse, como levantarse, pero con los ejercicios hay que primero evaluar para determinar si puede o no puede realizarlos. Porque un movimiento muy fuerte de la columna puede producir una fractura patológica. Pacientes que han tenido
antecedentes de cáncer de próstata, antecedentes de cáncer de útero, y que presentan esos cuadros de dolor en estos pacientes, esos pacientes que yo me detuve a decirles son bandera roja, tiene dolor, no es no escuche las recomendaciones de calor, de medicamento, vaya al médico y que lo evalúe y él determine si es un problema que no debe de generarle preocupación o es algo más que lo que usted está pensando. Y evidentemente aquellos pacientes que ya saben que tienen un cáncer de columna o que tienen una metástasis, en estos pacientes no utilizamos calor. Todo paciente con antecedente de cáncer, el calor está contraindicado. ¿Por qué? Porque el calor favorece más bien la replicación de las células cancerígenas. Entonces, en el paciente con antecedente de cáncer, el medio físico que utilizamos es el frío, pero no el calor. Incluso hasta las, y aquí aunque me salga un poquito, pero para dejarles el mensaje, pacientes que han sido operadas de cáncer de mama, siempre les decimos, báñese con agua al tiempo o helada, o sea, agua, pero no con ducha, porque el calor no es adecuado en este tipo de pacientes. Y la otra recomendación, si usted tiene discopatía, perfectamente puede realizar los ejercicios. Si no sabe si tiene discopatía, hay que determinar qué cantidad de daño hay en su columna, pero perfectamente. Los pacientes que tienen hernias, que ya están diagnosticados y que tienen una hernia, pueden hacer los ejercicios ahora. No todos los pacientes toleran realizar todos los ejercicios que van a salir en el video. Entonces ahí, ¿qué es lo que le decimos? Vaya haciendo un día uno, miró que no le dio dolor, ok, lo hace el día siguiente y agrega otro. O sea, para ir sabiendo, si el segundo le generó dolor, apártelo. Haga el tercero, súmelo. Si no le dio dolor el tercero, ok, lo va haciendo. Pero un ejercicio no debe de generar dolor. Genera dolor por dos cosas, o está mal hecho o no lo tolera por la condición de su columna. Entonces, cerciórese de hacerlo tal como se lo van a mostrar en el video, y si aún así le da dolor, no lo haga. No tiene por qué hacer un ejercicio que le genere dolor. Cualquier duda, ya la licenciada Ofelia y el resto de las terapeutas de Cricol, ellas han dado sus números telefónicos y nos han dicho que cualquier duda que tengan pueden llamarlas, pueden preguntarle ya particularmente sobre un determinado ejercicio y poder decidir si se modifica o se elimina como tal. Básicamente, esto era a grosso modo y de forma general lo que quería compartir con cada uno de ustedes para poderlos orientar. Evidentemente, como les mencioné en reiteradas ocasiones, esta es una orientación, pero si usted siente que está perdiendo fuerza en una de sus piernas, que la pierna se le está adelgazando, que tiene problemas para caminar, que no tolera estar parado porque hay mucho dolor, que siente sensaciones de corriente eléctrica, hormigueos en las plantas de los pies o un dedo dormido o zonas de la pierna adormecida. En esos casos no puede seguir esperando. Tiene que buscar la forma, con todas las medidas de bioseguridad, de buscar para que cualquiera de los médicos que estamos disponibles podamos evaluarla y determinar cuál es su condición. Y hay una cosa que es fundamental y que no puedo terminar esta transmisión sin antes comentársela. ¿Cuál es la emergencia en la que no puede esperar ni un día para que usted se movilice de donde está? Es que haya una anestesia, o sea, que haya un adormecimiento en toda la zona pélvica, tanto del hombre como la mujer. O sea, que la zona de los genitales y todo lo que es la parte glútea, o sea, la forma de, en el caso de una mujer, la forma de donde va el panty, en el caso del hombre de un calzoncillo, no de un boxer, eso que se duerma, incluido la parte de los genitales
con alteraciones, incluido adormecimiento del ano y del recto, que haya incluso incontinencia, tiene que inmediatamente buscar a un médico para que lo evalúe, porque esa es una emergencia. ¿Qué significa? Eso significa que hay un problema a nivel de la cola de caballo, que es una estructura de la columna en que se atrapó, y evidentemente es una emergencia que se debe de llevar a un procedimiento quirúrgico inmediato, porque de lo contrario, evidentemente, la persona quedaría en una silla de ruedas. Se lo comento porque ya ahí sí, esto ya no es que voy a tomarme esto que el doctor dijo y voy a esperar a ver 3 o 5 días, no. Esa condición debe de salir inmediatamente cuando aparece. La anestesia en silla de montar se llama, ¿verdad? Porque es esa forma, se duerme toda esa zona pélvica, como cuando hay una silla de montar en esa forma exactamente, y que incluye el recto y que incluye la zona de los genitales. Como siempre, agradezco primero a Dios que nos da la oportunidad para poder llegar hasta cada uno de sus hogares, y agradezco el favor de la atención de cada uno de aquellos que dispusieron poder conectarse en esta tarde-noche a través de este medio para poder orientarlo y educarlo. Son temas áridos, son temas frecuentes y son sumamente largos. A veces quisiera hacerlos de 15 minutos, pero es imposible explicarles todo lo que es tan amplio en algo tan corto tiempo. Así que si lo miró, mírelo por partes después en la repetición, para que usted se pueda ir orientando y educando. La idea es poder ir transmitiendo conocimiento para que usted pueda ir haciendo esos cambios en sus estilos de vida en su casa. No todo es responsabilidad de Cricol, para nada. Nosotros somos el vehículo que lo orientamos y lo educamos para que usted sea el responsable de su cuerpo. Aquí el responsable directo es usted. Ya tiene el conocimiento, ya le hemos dado las instrucciones, y va a venir la parte del video para que complemente tanto la parte postural como la parte de los ejercicios. Solo le voy a recomendar, no lo mire solo por mirarlo, hágalo. Si usted no tiene dolor en la columna, si usted no tiene una lumbalgia, hágalo, porque aunque no tenga esos ejercicios, si usted los hace, le va a evitar llegar a tener una lumbalgia. Entonces, lo puede hacer. Si hay una persona en casa que le duele, mírelo, pero invite a todos los demás, por el hecho de que a veces es más fácil hacer ejercicios en grupo. Entonces haga un grupo, y en el piso, así como jugando, en 30 minutos va a poder hacerlo y va a sentir beneficio usted que tiene el problema, pero va a estar beneficiando a los de su casa con todo este tipo de situaciones como tal. Agradezco a cada uno de ustedes, y hoy sí terminamos esta transmisión. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas, llenándole de su Espíritu Santo. No se olvide que quien tiene el poder y la autoridad para detener cualquier situación de nuestra vida y cualquier enfermedad es Jesucristo. Así que no se olvide de platicar con el Señor. Y yo hoy decía en la mañana en otra transmisión, platiquemos con Dios. A veces lo miramos tan lejano y está a nuestro lado. A veces lo miramos tan imposible si miramos hacia arriba y de pronto lo tenemos enfrente. A veces lo miramos que en las noches no lo puedo alcanzar y está durmiendo a nuestro lado. Mire a Dios como su amigo. Cuando usted lo mire como a su amigo, entonces va a poder platicar con él. Y con los amigos platicamos de todo, no solo le pedimos. Así que convierta esa oración en una plática con Dios. Feliz y bendecida noche. Si Dios nos da oportunidad y vida, la próxima semana con gusto estaremos nuevamente con ustedes. Bendiciones.